Ávila. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer ampliamente al doctor Rafael Sánchez, a la doctora Liliana Ávila, al doctor David Iglesias y a la doctora Zulma Otálora, que además pues es colega querida de la Red Académica y Científica de Colombia en México y pues a ella le agradezco mucho que me haya invitado, que haya tenido la idea de que el trabajo que yo he venido realizando a lo largo de muchos años, también de un transitar migratorio, desde mi propia experiencia de vida, para compartir con ustedes estas reflexiones que sí, escuchándoles a cada una de sus intervenciones, siento que es un placer y que va a ser muy enriquecedor para mí este espacio, esperando que al final haya pues un diálogo, una retroalimentación, un intercambio de ideas entre quienes están ahí detrás de esas pantallas y que en este momento no veo sus caras, pero espero poder verlas al final o en algún momento para reconocernos mutuamente en esta posibilidad de pensar justamente como dice el título del seminario o como lo plantean en esta idea del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para acompañar un poco la plática. A ver cómo es. Es que el Teams siempre me pone ahí como en dilemas de conectividad, porque no sé. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí. Sí, doctora, sí, gracias. Ok. En este formato yo les puedo ver, pero ustedes a mí no. Digo, perdón, yo no les puedo ver si miro mi pantalla con la presentación, entonces les voy a invitar a que si tienen alguna pregunta, algún comentario en el tiempo en que voy compartiéndoles, pues que ustedes se sientan con la plena libertad y confianza de interrumpir, ¿no? De hacer el comentario y pues que la discusión sea un poco más dinámica. Voy a tratar de ser muy sintética, pero quiero comenzar diciendo que cuando estuve pensando en este tema, en esta confluencia de interdisciplinaria que ustedes ofrecen en este espacio, bueno, quise como hacer una revisión de todo el acercamiento que yo he realizado desde, digamos, mi origen fronterizo, que es, yo soy, valga decirlo, de una región que es frontera con Venezuela. En toda mi formación, mi infancia, o digamos mi primera socialización fue en el marco de esa relación fronteriza entre Colombia y Venezuela, y de ahí viene mucho como este interés por comprender las fronteras, por comprender los procesos de relación entre los estados y las dinámicas migratorias. Entonces, bueno, yo quise proponer como título para esta sesión Gobernanza migratoria y dispositivos de control espacial en América Latina y el Caribe, una reflexión desde México, con el objetivo de compartirles varios de los elementos centrales de lo que ha sido una propuesta epistemológica, una propuesta de análisis, una propuesta analítica con la que yo quiero entender o comprender los procesos migratorios o las dinámicas migratorias que estamos viviendo en la actualidad. Pero para ello necesito o es importante comenzar por el principio o comenzar con una reflexión amplia de lo que ha sido esta propuesta, de lo que es la propuesta en este momento en donde me encuentro y el proyecto actual. Ahí pueden ver que cambió la diapositiva, la pantalla. sí, perfectamente. Sí. Ok, bueno, entonces aquí lo que hice fue traer el título otra vez. Y bueno, es importante comenzar
con Zulma platicábamos de cuál sería como el ideal del enfoque que pudiéramos darle a esta sesión, o que yo pudiera darle a esta sesión, y era un poco como plantear la complejidad que tenemos hoy en día, o que nos plantean los procesos migratorios en América Latina y el Caribe, sino decir que en general a nivel mundial, y que podemos entender en un sentido de antes y después, ¿no? Aunque evidentemente es muy arriesgado hablar de estos puntos, digamos, de estos parteaguas como cuestiones muy bien definidas. Yo me atrevería a hablarles o a plantearles que en los estudios migratorios quizás pudiéramos pensar que tenemos un antes y un después de la pandemia, ¿no? Y la idea de pensar en el antes y el después de la pandemia no es para marcar algo, digamos, hechos muy de manera tan contundente, sino porque podemos pensar que las dinámicas que observábamos antes de la pandemia son muy distintas que las que estamos observando hoy en día, y ahí voy a ir, ¿no? Hacia allá voy a encaminar. Entonces, desde mitad del siglo XX, aproximadamente, los estudios sobre migraciones, principalmente los destacados en México y de ahí otras escuelas, hablaban o daban cuenta de estas migraciones centroamericanas, estas migraciones de México hacia Estados Unidos. De allí comenzamos a entender lo que era la migración laboral, lo que podíamos ubicar a partir, por ejemplo, del programa Braceros, que fue una política que definió el gobierno estadounidense en conjunto con el gobierno mexicano para llevar a personas trabajadoras desde México hacia Estados Unidos con un permiso legal de trabajo, ¿no? Esto se rompe y hay un proceso, digamos, esa política se rompe, se termina, y hay un proceso que es el que diferentes investigadores, autores como Durán y otros de aquellas épocas daban cuenta como el de la construcción de la indocumentación de la migración, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas que habían migrado por trabajo y que habían empezado a desarrollar su vida en Estados Unidos, en esas dinámicas de trabajar, de pagar impuestos, de vivir, básicamente, pues desarrollaron su vida allí, y una vez que se acaba el programa, la vida sigue. Entonces, muchas de estas poblaciones se quedaron aún sin los documentos que les permitían residir, digamos, de manera legal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí estos estudios hablaban de que podíamos sí identificar un origen, podíamos identificar un destino y una posibilidad del retorno en la migración, ¿no? Entonces se hablaba de una migración que podría ser, digamos, si la pensáramos figuradamente, podemos pensarla como un proceso lineal, ¿no? Como algo que iba del origen al destino, y que quizás posiblemente en algunos casos podríamos pensar de retorno. En ese sentido, la migración se estudiaba o se entendía, y se ha seguido entendiendo, pero ese es el reto, de una manera fragmentada, ¿no? Entonces, entendíamos qué era la emigración y estudiábamos el proceso de la inmigración de aquellas personas que salían de su país, y entonces tratábamos de identificar qué había pasado en el origen. Luego también de manera fragmentada estudiábamos el proceso dentro del país a donde se llegaba, el país de destino, y entonces pensábamos cómo se daba este proceso de inmigración, el cual también, o los cuales, emigración e inmigración, estaban fundamentados, por supuesto, en unas categorías jurídicas, que aquí también es muy importante el tema jurídico para hablar de cómo se controla, ¿no? Y cómo se define el poder. Que ustedes, yo estuve escuchando una de las presentaciones que tuvieron antes, y bueno, creo que esos conceptos ustedes los tienen mucho más claros que yo. Y así pensábamos que había la posibilidad de construir teorías, ¿no? Teorías push, la teoría, por ejemplo, push and pull, que era esta idea de que la migración se daba por un proceso de expulsión, por un proceso de atracción, y también por razones económicas, ¿no? Principalmente. Por supuesto que durante esos años antes de la pandemia ya teníamos fenómenos que nos daban cuenta de migraciones más complejas, porque sabíamos que había procesos forzados que llevaban a las personas a migrar de esa manera no deseada o en búsqueda de protección internacional.
se crearon los marcos jurídicos, los marcos internacionales, el sistema de refugio o estos mecanismos de protección internacional, y entonces pues se comenzó a dar cuenta de que también había una necesidad de pensar en diferentes motivos por los cuales las personas migraban. Pero bueno, más adelante voy a ir allí. En el sentido, en la misma secuencia de lo que les estaba compartiendo ahorita, en esta idea de cómo pensábamos o cómo, digamos, era cómo destacaba que pudieran ser estas dinámicas migratorias, uno de los grandes aportes de los estudios migratorios y de los estudios de control y biopolítica son los estudios sobre deportación, ¿no? O esta idea de cómo el Estado también es promotor de un tipo de desplazamiento forzado que es el de la deportación, que está asociado a los procesos de retorno, ¿no? Entonces, yo quiero empezar desde ahí, mi análisis conceptual o mi análisis, digamos, que les quiero compartir a ustedes para luego llegar a hablar de gobernanza. ¿Por qué? Un poco pensando en esta idea de centrarnos en cuáles son los dispositivos de control en la migración, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos importantes de control de biopolítica que podemos ubicar, así como ustedes lo han estudiado en otros campos? En el tema migratorio se han hecho mucho más evidentes y han sido bastante importantes para comprender el poder del Estado frente a las poblaciones, ¿no? Entonces, para mí es importante empezar por el final, digamos, entre comillas. Yo digo siempre esto porque, como les digo, cuando hablábamos de migración pensábamos que el punto de partida era el punto de origen y que el punto final quizás pudiera ser el retorno, que la idea del retorno era la idea por la cual las personas migramos en sí, ¿no? Zayat, que es un antropólogo argelino muy importante de los estudios críticos de las migraciones, cuestionaba justamente esa mirada fragmentada, esa mirada que permitía a las políticas definir, digamos, la posibilidad de establecer quién pudiera permanecer y quién no pudiera permanecer. Esta idea de que el Estado tiene su propio pensamiento y que todas y todos estamos funcionando en torno a los marcos de ese pensamiento del Estado. Y en ese sentido, lo que en ese pensamiento del Estado nos ha enseñado es que la idea del retorno es la aspiración de toda persona migrante. Para Zayat, esa idea del retorno es una ilusión. Y para mí esa idea ha sido muy importante porque efectivamente a través del acercamiento que yo he tenido con diferentes colaboradores y colaboradoras en diferentes contextos en campo, en Tijuana, en la Ciudad de México, en Chiapas, en diferentes lugares y desde mi propia experiencia como colombiana en México después de 14 años, yo también puedo pensar que la idea del retorno es una ilusión. Aunque se pudiera llegar a retornar de manera física, el retorno es imposible en sí mismo porque encierra una paradoja. No podemos regresar al mismo lugar del que salimos simplemente porque los espacios cambian y porque nosotros y nuestros cuerpos también cambian a través de esos procesos de movilidad y de la manera en que navegamos por los marcos del Estado. Entonces, ¿por qué es importante empezar desde el retorno? Porque justamente estudiar el retorno y estudiar las dificultades que nos plantea el proceso post-retorno o post-deportación nos va a permitir ver el contrasentido que tienen los marcos del Estado o el contrasentido que tiene el pensamiento del Estado. El pensamiento del Estado se sostiene en gran parte por la idea de la ciudadanía, porque es el Estado, hoy en día todavía, el garante de quien tiene la legitimidad de garantizar quién es ciudadano y quién no, ¿no? Es en el marco del Estado en donde podemos entendernos como ciudadanos o no ciudadanos de un Estado o de otro, porque es el territorio demarcado por ese Estado-nación el que nos define de esa manera. Y, por supuesto, la nacionalidad, ¿no? Entonces,
Bueno, hay una discusión muy interesante, conceptual, que se tiene que dar para entender cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Pero ahorita, más allá de entrar en esa discusión, vamos a pensar que aunque son conceptos distintos, que sabemos que la ciudadanía puede construirse, que hay propuestas conceptuales, digamos, alternas a la ciudadanía política o a la ciudadanía formal, que está vinculada con la nacionalidad, o sea, con el Estado. Sabemos que existe la posibilidad de pensar, porque lo han planteado otros autores, como Soysal, como la misma Sassen, que la nacionalidad, la ciudadanía puede ser una ciudadanía posnacional, podemos pensar en ciudadanías multiculturales, podemos pensar en diferentes formas de ser ciudadanos más allá del Estado. Pero ustedes en este seminario y quienes hemos estado estudiando el Estado y acercándonos a poblaciones, sabemos que no hay derechos si el Estado no los garantiza. Y allí es donde tenemos un reto. Pero desde ahí necesitamos empezar a entender para poder pensar en otras formas, como dice el seminario, de este nuevo orden mundial. Entonces, el retorno nos plantea aparentemente que cuando regresamos a nuestro país de origen, vamos a tener legitimada nuestra ciudadanía. Que mientras estemos en el territorio nacional de nuestra nación o del Estado al que tenemos el derecho por nacionalidad, por nacionalidad de exigir los derechos, en ese estadio podemos ser sujetos de derechos de ese Estado. Pero lo que nosotros hemos encontrado, yo y otros colegas que han estado estudiando el retorno, es que no necesariamente es así. Y en ese sentido, ahí podemos encontrar esa inconsistencia o esa, como lo dije hace un momento, se me fue la palabra, pero el contrasentido de la ciudadanía, ¿no? Que es el mismo contrasentido del Estado. Si la ciudadanía, digamos, todo el control que se ejerce sobre las poblaciones desde el Estado se legitima porque el Estado dice, yo solo tengo posibilidad de brindarle derechos a mis ciudadanos, significaría que cuando una persona regresa a su país de origen, tendría esos derechos garantizados. Pero no es así. Entonces, por eso para mí resulta importante en este seminario empezar por ese principio o por ese, entre comillas, final, porque ha sido el principio de mi aproximación. Pero quizás es el final de lo que pensábamos antes como el proceso migratorio, que cada vez lo vemos menos así, ¿no? Porque ahora y desde hace muchos años hay varios esfuerzos que han documentado, por ejemplo, la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes, la red ODEM, ha hecho esfuerzos para documentar en los diferentes lugares en México, mapeando a través de sus cuestionarios las características o la experiencia que tienen las personas que están en tránsito por México, y ha documentado efectivamente que buena parte de las personas que se encuentran en tránsito por México ya habían tenido procesos migratorios previos e incluso habían experimentado una deportación o más. Entonces, el concepto de posretorno y el concepto de posdeportación son fundamentales para entender las migraciones, la complejidad de las migraciones. Por un lado, cuando hablamos de posretorno, estamos complejizando, problematizando la noción de integración en el tiempo, que nos da cuenta de que las personas que retornan, cuando retornamos a nuestros países, traemos con nosotras toda la experiencia que vivimos en el país en donde estuvimos como emigrantes o en donde estuvimos residiendo, ya sea uno o dos, ¿no? En el caso de Parella, por ejemplo, ella hace estudios sobre el caso español. En el caso de Rivera, ella es investigadora mexicana y da cuenta de los procesos de retorno de las personas mexicanas a Estados Unidos. En ambos casos, no es automática la posibilidad de integrarse, aunque la persona regrese a su país de origen.
Y en el caso de la postdeportación, que es un concepto asociado también al postretorno, es lo que se especifica o lo que se busca es que hay una conexión entre justamente la experiencia vivida en el tiempo en el trayecto migratorio y en específico la construcción de la imagen de la persona indocumentada y deportable que se construye en Estados Unidos a través de las políticas, y es de lo que les voy a hablar ahorita a continuación. Esto no es algo que se queda en Estados Unidos, esto se traslada a México, digamos, en el caso de los estudios que yo he hecho, dan cuenta de la experiencia mexicana. Y ahí entonces vemos que estas formas de control, estas formas en que las políticas van delimitando las vidas de las personas, van posibilitando o no, también se traslada en el retorno, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante estas aproximaciones, porque ahora con las nuevas migraciones, que no sé si a mí no me gusta llamarle nuevas, pero sí, digamos, estas nuevas dinámicas o estas dinámicas más complejas, más difíciles de investigar, de analizar, de comprender con las metodologías que hemos tenido, con las que hemos trabajado y de explicar con las teorías, representa un aporte muy importante para mí. Para poder pensar en nuevas propuestas metodológicas. Entonces, en esta idea yo les comparto estos trabajos que son los que sustentan esto que yo les estoy compartiendo y que dan cuenta de un concepto muy importante para mí, que es el de la reciudadanización. Antes de hablar de la reciudadanización, que es justo esto que yo les digo, de que cuando hay un retorno, no necesariamente la ciudadanía se legitima de manera automática, sino que se tiene que vivir un proceso. Antes de eso, es importante pensar o especificar que la deportación o el retorno, que el retorno, digamos, regularmente en los estudios de retorno, cuando se habla de retorno, se cree que se asocia a lo voluntario, pero cada vez más hemos visto por el trabajo que se hace cualitativo en acercamiento con las personas, que los retornos, aunque no pasen por un proceso de deportación, en un gran porcentaje no son voluntarios, sino que siempre hay detrás procesos de control, de presión, digamos, de forzados de alguna manera que llevan a que las personas tomen la decisión de retornar. Esto no quiere decir que no hay una población que retorna de manera voluntaria, ¿no? Porque esto es algo que sí vemos o hemos visto en muchos casos, sobre todo en la población mexicana. Aquí en Michoacán hay muchos casos de esos, en Zacatecas, ¿no? En donde fueron los pueblos más representativos de la migración mexicana en el tiempo de las políticas de migración laboral, ¿no? Que permitieron que muchas personas pudieran tener documentos para poder estar en Estados Unidos, y entonces ha habido retornos en ese sentido voluntarios. Pero a lo que quiero llegar es que la deportación es un proceso forzado, el retorno puede ser o no voluntario, pero se puede deber a múltiples causas, ¿no? Entonces, por un lado, la deportación necesitamos entenderla como un desplazamiento forzado que patrocina el Estado, y el retorno como algo que puede ser voluntario o involuntario. Les voy a hablar de un caso. En la Ciudad de México nos encontrábamos en 2019, que hicimos trabajo de campo con una señora, una mujer que había regresado a México porque a su esposo lo habían amenazado de ser deportado, ¿no? Y esto lo destaco porque estos temas vienen a ser ahora otra vez, digamos, de gran interés por el momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde mucha gente, incluso ahora cada vez más, con dispositivos cada vez más, como decían ustedes, tecnológicos, recibiendo mensajes en sus teléfonos y siendo localizados, ¿no? Y vigilados de una manera mucho más directa. Entonces, mi trabajo, esto que les estoy hablando, pues está sustentado en un acercamiento en diferentes contextos en México, ¿no? Donde
me parece importante porque también los estudios de retorno hablan de que no es lo mismo cuando se retorna a una región fronteriza, a una región, un espacio rural, por ejemplo, o a un espacio urbano como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tampoco es lo mismo regresar a una comunidad indígena, por ejemplo, como en el caso de las poblaciones de Chiapas, que incluso podríamos llegar a pensar, yo lo planteaba así con un interrogante, pero es una idea que estoy desarrollando, como podemos hablar de un no retorno, porque regresar a las comunidades de origen, a los pueblos originarios, en muchos casos parece imposible, ¿no? Por las costumbres y por las, digamos, estas cuestiones propias de la comunidad, que luego de que una persona sale, termina porque ya no pertenece, ¿no? Entonces ahí las políticas también tienen que dar cuenta de esa diversidad y si realmente se quiere brindar derechos a la población porque es merecedora por su ciudadanía, el Estado sigue siendo incapaz de hacerlo, ¿no? Y lo hemos visto por estas poblaciones. Entonces, conceptualmente es importante vincular esta idea de la ciudadanización y la deportación. Como les digo, la idea de la ciudadanía formal pues viene de la perspectiva liberal y hay otras perspectivas que también se han sumado para cuestionarla, ¿no? Como la perspectiva multicultural y la ciudadanía sustantiva, ¿no? Que se ha propuesto, como yo les decía, Bosnia, Xasen, Soysal, hablan de eso, pero dan cuenta de cómo hay grupos, poblaciones que han logrado reivindicar su ciudadanía, aunque estén fuera digamos, del Estado, nación, sobre el cual tienen su nacionalidad. Pero esto, digamos, ha sido casos muy específicos, ¿no? El caso de la Unión Europea, por ejemplo, es un caso donde podemos hablar, sí, de ciudadanías posnacionales, porque se ha dado una integración regional, ¿no? Pero, y un mecanismo de documentación que permite a quienes pertenecen a esa comunidad moverse libremente, no a los de fuera, ¿no? Entonces es una frontera distinta, pero sí que sigue siendo una frontera. Y un elemento muy importante que vincula mucho con el seminario que ustedes tienen es del gobierno de la población internacional, ¿no? Entonces, Walters, particularmente, estos dos autores son relevantes en el estudio sobre las deportaciones y sobre cómo el Estado controla, cómo el Estado gobierna la población internacional y cómo la deportación es un mecanismo de la ciudadanía, ¿no? Porque ¿a quiénes se deportan? A las personas que no son ciudadanas. Entonces, la única forma para que una persona esté eximida o que no esté con el riesgo de ser deportada es una persona que tiene ciudadanía o que es reconocida por la ciudadanía. Ninguna otra lo puede ser, ¿no? O sea, aunque tenga una residencia permanente, aunque tenga un documento, y eso es lo que ha dado cuenta el régimen de deportación en Estados Unidos a lo largo de todos los años, y aquí sí creo que no hay una cosa prepandemia y pospandemia, sino que hay una exacerbación quizás de ese mecanismo legitimada a través de nuevos dispositivos, que eso sí quizás sería lo nuevo, ¿no? O hacia nuevas poblaciones, porque ya no hablamos solo de personas mexicanas y centroamericanas en estas migraciones en condiciones de irregularidad, sino que hablamos de nuevas poblaciones que ahorita, como les voy a mostrar con unos datos, antes no tenían esa naturaleza, ¿no? Entonces, se está creando un nuevo escenario con otras poblaciones que pueden estar viviendo estos procesos de los que ya daban cuenta la migración mexicana y centroamericana, particularmente de los 3 países del norte de Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala. Y ahí, digamos, en esos estudios o sobre esos estudios hay un aporte muy grande conceptual, que son estos 3 conceptos de deportabilidad, de Génova, de legalidad liminal de Mengíbar y de securitización, que es esta idea también de pensar que toda movilidad incluye un encerramiento, ¿no? Y estos aquí tenemos, digamos, como un exponente muy importante a Joshua Hyman, que está en la Universidad del Paso y es uno de los primeros que ha hablado sobre este tema, que ahora ya muchos otros lo utilizan, ¿no? Entonces, la deportabilidad es esta idea de cómo se construye, cómo la amenaza de la deportación es sobre mí
como persona que no tiene un documento, me mantiene limitada, me mantiene sujeta a las posibilidades o no que me ofrezca el lugar donde estoy. Si me contratan a realizar un trabajo que puede ser valorado de cierta manera, pero el hecho de no tener el documento implica que que me van a pagar menos, y esa aceptación que yo tengo frente a ese contrato, frente a ese acuerdo, por el hecho de ser sujeta a una posible deportación, ya me pone en una condición de sujeción y de control mayor que la de los otros, ¿no? El concepto de legalidad liminal para Cecilia Mengíbar, que lo construye a partir del estudio con centroamericanos, está fundamentado principalmente en el Estatuto Temporal de Protección o el TPS que establece Estados Unidos y que ahorita con Trump estamos viendo que se está cancelando y que ha sido importante para muchas poblaciones en Estados Unidos porque les ha permitido a muchas personas que realmente no pueden acceder al sistema de asilo, pero sí tienen una situación de riesgo en su país de origen, estar en Estados Unidos y poder trabajar. El tema es que ese TPS se renueva anualmente y cada año hay el riesgo de que no se renueve. Entonces, para Cecilia Mengíbar, esa política, ese TPS establece un estado de legalidad liminal, donde las personas, por ejemplo, yo puedo decir, tengo mi TPS que me permite estar en Estados Unidos de manera legal, pero no sé si el otro año lo voy a tener. Entonces estoy en un marco de legalidad liminal, porque no puedo mirar más allá hacia el largo plazo, ¿no? Entonces las vidas quedan limitadas, las vidas quedan sujetas, ¿no? A unos muros que no son físicos. Y el concepto de securitización, que también es muy importante, pues es, para Joshua Heyman, se establece principalmente en las fronteras, en el cruce de las fronteras, cuando hay esta vigilancia, cuando con los documentos de identidad podemos pasar o no podemos pasar. Y este concepto pues se ha expandido muchísimo más, ¿no? A entenderlo de otras formas, como por ejemplo en México, con la ampliación digamos, de la Guardia Nacional o de la Marina, por ejemplo, en los temas de migración, ¿no? En los aeropuertos, en los controles portuarios. Y el último elemento que para mí ha sido fundamental y es sobre el cual yo me baso para hablar de esta idea de que la ciudadanía no está legitimada automáticamente cuando se regresa, es el de los documentos de identidad. Que los documentos de identidad son los principales dispositivos de control, ¿no? Del Estado, porque con ellos es que se establece quién pertenece y quién no pertenece, quién entra y quién no entra, ¿no? Pero era paradójico encontrar en mis acercamientos, y que esto también lo han empezado a trabajar otras personas, otros colegas, que cuando las personas, particularmente mexicanas, que vivieron más de 10 años en Estados Unidos y que desarrollaron toda su vida en Estados Unidos, pero que fueron deportadas, ya sea aunque hayan tenido su green card o que hayan vivido un proceso de intento hacia la regularización, no importa, fueron deportadas cuando las leyes en Estados Unidos se volvieron más duras, ¿no? Que esto fue hacia finales del siglo pasado. Y luego esto se volvió más fuerte con los atentados del 11 de septiembre. Pero la cuestión es que los documentos de identidad cada vez son más sofisticados, ¿no? Y que en México, por ejemplo, muchas personas, digamos, está esta dualidad, esta doble indocumentación. En Estados Unidos no se tenían los documentos de identidad o no se llegan a tener porque un día se acaba el TPS y las personas se quedan allí, ¿no? Como vemos, como está pasando con la población venezolana, que hace 3 años, 2021, se abrió el TPS para la población venezolana y hoy dice Trump, ya no hay, ¿no? Entonces, esta idea de los documentos de identidad posibilita, pero también quita. Y entonces, cuando se regresa al país de origen, por ejemplo, lo que se ha visto con el caso mexicano es que las personas regresan sin documentos de identidad mexicanos, porque los pierden, porque ya no los tienen, porque la relación con el Estado se va debilitando
en la migración, ¿no? Y eso lo sabemos todos quienes hemos estado por fuera de nuestro país. Aunque algunos quizás hemos buscado acercarnos, como por ejemplo nosotras con la red académica, que es un ejercicio diaspórico de volver al Estado colombiano en la migración, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero digamos que también es parte de mi acercamiento. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Quién me Sí, dice? muy bien, sí, vamos bien. ¿Cuánto me falta más o menos? Pues normalmente pues tenemos más o menos como una hora y después otra hora quizás de charla, pero como usted nos diga. Ok, bueno, no, aquí voy un poquito ya avanzando, pero no sé si tienen alguna pregunta o quieren decir algo o quieren que siga. ¿Sigo? Pues a ver, digamos, a ver, seguimos entonces. Y bueno, mientras van pensando también sus preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque las preguntas a mí me ayudan a acotar, ¿no? Y saber cómo se está hilando un poquito lo que estoy queriendo compartirles. Entonces, esta idea de que no se tienen los documentos de identidad por alguna razón, porque la residencia amplia, extendida en otro lugar, pues conduce a que en muchos casos y siempre, ¿no? Pasa que cuando yo estoy en un territorio de otro estado, pues yo busco empezar a tener un acercamiento con ese estado, de alguna manera, ¿no? Entonces, buscando tener una residencia permanente, después de tener una residencia de estudiantes, digamos que ese proceso, esa idea de que la relación con el estado del país de origen se distancia, es claro o es evidente, es obvia, porque la relación que empieza a tener la persona es con el estado donde se encuentra, ¿no? Entonces, a eso es a lo que Moreno le llama una desciudadanización. No porque yo me sienta menos ciudadana de Colombia, por ejemplo, sino más bien porque la relación específica con el Estado que se construye a través de las instituciones, de cómo yo busco una relación, la relación con el Estado se hace tangible a través de el intercambio burocrático, el intercambio con las instituciones, ¿no? Con los burócratas, digamos, de calle, que es como llama ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahorita me va a salir. Esta idea de los no ciudadanos políticos, ¿no? De Mengíbar, plantea que la relación con el Estado, en esa misma lógica de Collier, se rompe, ¿no? Se rompe en muchos casos, ¿no? Aquí no hablamos de universales, ¿no? Pero sí son aproximaciones, digamos, que nos dan cuenta de esa complejidad y de que nos permiten hacer un análisis crítico de los conceptos hegemónicos. Entonces, esa distancia geográfica que tiene una persona con el Estado de donde es nacional, significa también una distancia moral y política, que lo que traduce o lo que podríamos pensar según Fisher es que la preocupación biopolítica del Estado sobre la vida del inmigrante o de la persona inmigrante no existe si esta vida se encuentra en el otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, es súper clave para poder entender, para poder traer el concepto de biopolítica también a los estudios sobre inmigración. Que bueno, no es nuevo, ¿no? Porque esta idea de la necropolítica, de la biopolítica, pues cada vez es más importante para entender cómo, digamos, frente a la migración vemos tantos riesgos, ¿no? Para las poblaciones, digamos, que migran. La trata, el control en las fronteras y pues digamos todas las formas en las que las personas comienzan a migrar de manera más arriesgada a través de trochas, a través de ríos, donde hay naufragios, donde hay muchas muertes, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de eso. Pero entonces, en esta idea de la reciudadanización, volviendo aquí, ¿no? A pensar que no solo cuando pensamos cuando estamos afuera, también cuando estamos en nuestro propio estado, sabemos también que hay muchas poblaciones que no migran, no migrantes, digamos, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, cuya ciudadanía muchas veces también está en cuestionamiento, ¿no? Pero entonces lo que podemos decir con estos estudios, no es que haya unas poblaciones con más necesidad o más necesidad de atención
de políticas públicas que otras, sino más bien cómo estos marcos legales están obsoletos y están siendo rebasados y tienen una propia contradicción, ¿no? Entonces, con la de postdeportación, hay un traslado de esa carga simbólica, de esa deportabilidad, de esa ilegalidad liminal que se vivió en Estados Unidos, se traslada. Y se traslada y se materializa con la llegada sin documentos, que tanto la EMIF, que es la encuesta de migración de las fronteras sur y norte, que realizaba el Colegio de la Frontera Norte hasta el año pasado, bueno, antes de la pandemia la hacía anual. En 2021 hubo un intento de hacer aplicar la encuesta, pero no se realizó durante todos los meses del año, entonces no se tienen ya los datos anuales. Pero lo que veíamos con los datos anuales era que de la población que regresaba, la EMIF hace, digamos, aplica los cuestionarios a dos poblaciones. Unas son las poblaciones que están en tránsito por México y que ingresan por la frontera sur, y otras son a las poblaciones que quieren ingresar a Estados Unidos por la frontera norte, y otra es a las poblaciones que regresan, ¿no? Y entonces lo que hace es medir flujos, no número de personas. Pero lo que sí podíamos ver con los datos de la EMIF era que sí podíamos asegurar que las personas que regresan desde Estados Unidos, que han sido deportadas, porque esta encuesta se captura en los módulos de repatriación que establece el programa de repatriación humana de México para personas que son deportadas desde Estados Unidos, lo que sí veíamos es que estas personas regresaban sin documentos. Y pues se trató en buena parte, digamos, durante como de 2010, 2012, hubo unas deportaciones masivas que fueron como los picos más altos, y sí veíamos que se trataba, por ejemplo, bueno, no, voy a corregir. Lo que incrementó en un punto en Estados Unidos fue no tanto el volumen de las deportaciones, sino las deportaciones que se hacían por detenciones al interior de Estados Unidos. ¿Qué significaba eso? Que las leyes estadounidenses se volvieron más amplias y más, como mucho más duras, más rudas, porque ya no solo se detenía a las personas en las fronteras, sino que también se detenían en sus lugares de trabajo, en los parques, en los lugares públicos, donde antes no se hacían, ¿no? Entonces, esto fue producto de una tecnologización que se hizo de la política en Estados Unidos, ¿no? Entonces, las personas regresaban a México por estos procesos, después de un proceso de deportación, de detención, que además el paso por los centros de detención, que no son cárceles, pero que simulan una cárcel, implicaba también como una legitimación de la idea de la criminalidad de esta persona, ¿no? Y porque además en Estados Unidos lo que se hizo fue que la lista de razones por las que una persona podía ser deportada se amplió. E incluso se hizo retroactiva los delitos que se habían cometido. Entonces, los datos dan cuenta de que la gran mayoría de las personas que son deportadas no son criminales. Son personas que cometieron un delito como el que una infracción, digamos, como el que podríamos cometer ustedes y yo en la calle, ¿no? O sea, de pronto que se nos olvidó ponernos el cinturón de seguridad, o que no llevamos el documento, el permiso para conducir, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que el sistema estadounidense ha legitimado a través de esa lista donde habla de los crímenes, ¿no? Y de esta idea de los misdemeanors, que son como llamarle crímenes a delitos menores y que son más bien infracciones. Entonces, ¿qué es la reciudadanización? La reciudadanización es un proceso complejo que ocurre como consecuencia a la experiencia previa a la deportación, en donde la migración representó una pérdida de derechos como ciudadanos o una desciudadanización. El retorno implica un proceso de reciudadanización que es sumamente complejo, que empieza, digamos, en principio, por la reactivación de la relación entre el Estado y el individuo en el país de origen, y que se define con la recuperación de los documentos de identidad.
Pero esto va a ocurrir de manera diferenciada en función de múltiples factores, entre ellos el contexto al que se regresa, es como lo que les decía hace un rato, ¿no? Digamos, en Tijuana, en el contexto fronterizo de esta ciudad, en esta ciudad fronteriza, veíamos que podíamos encontrar casos de personas para quienes era imposible recuperar sus documentos de identidad, por diferentes razones, porque se fueron muy jóvenes para Estados Unidos, porque perdieron sus redes familiares y no tenían ninguna forma de saber en dónde habían sido registrados para recuperar su acta de nacimiento. Y sin el acta de nacimiento no podían recuperar su credencial electoral, ¿no? Que hay que decirlo, en México en realidad este documento no es un documento de identidad, sino que se ha ido llevando a que se convierta en documento de identidad, pero en principio tenía estaba fundamentado, o su propósito era una cuestión electoral, ¿no? Ahora, en la Ciudad de México encontrábamos menos casos en los que se diera esta dificultad tan grande, pero veíamos que sí, efectivamente implicaba un proceso muy paradójico. Por ejemplo, y ahí es donde yo planteaba una idea de la paradoja de la movilidad y la ciudadanía, que es que las personas cuando regresan a México para poder tener su documento de identidad, tienen que tener un recibo, un comprobante de domicilio. Pero para poder tener el comprobante de domicilio, tienen que tener un documento de identidad. Entonces se volvió una paradoja, y esto sí aplicaba tanto en el contexto fronterizo como en el contexto urbano, ¿no? Que dificultaba que ese simple hecho administrativo o ese simple trámite administrativo se diera de manera natural, ¿no? Y además, para mí, se volvió muy importante, después de que hice mi trabajo en la Ciudad de México y que pude contrastar la experiencia fronteriza con la experiencia de un centro urbano, de un lugar que concentra todos los servicios, donde están, digamos, las posibilidades de las instituciones mucho más centralizadas, también me di cuenta que reciudadanización implica un proceso agencial de reconocimiento y de lucha por la posibilidad de acceder a recursos y derechos de ciudadanía en los procesos post-retorno del siglo XXI. Porque no es solamente el hecho de recuperar el documento, porque lo que yo planteo es que ese es el primer filtro para digamos, los otros procesos que se tienen que vivir después de regresar al país de origen, ¿no? Entonces veíamos disputas entre las mismas personas que habían retornado, entre quienes eran sujetos de estos derechos y quienes no, ¿no? Entonces ahí está un poco también el concepto de ciudadanías urbanas, que es muy importante en estos casos. Entonces, además, ¿qué es importante decir? Que esta idea de los controles del Estado a través de la ciudadanía, de este mecanismo de la ciudadanía, es distinto cuando pensamos también no solo en el contexto, sino en las edades. Entonces, si hablamos de personas jóvenes, por ejemplo, como en el caso de muchas personas que han regresado porque sus familias retornaron, porque a sus papás, a su mamá, a su papá lo deportaron, entonces ellos regresaron, pero ellos no se sienten mexicanos. Para ellos, quizás no podemos hablar de procesos de reciudadanización, más bien pudiéramos hablar que en ellos hay un proceso quizás de ciudadanización, ¿no? Quizás similar al que se vive cuando uno llega a otro país y está buscando ese reconocimiento como ciudadano en un territorio. Pero a las personas adultas sí pudieran pensarse que implica un proceso de reciudadanización porque hay un regreso al espacio, ¿no? Que era lo que planteaba yo cuando hice mi análisis en la Ciudad de México, que hay un reencuentro con el Estado en la ciudad, porque las personas adultas ya vivieron ese espacio, pero regresan a él a vivir las mismas dificultades que vivieron antes y por las que se fueron seguramente, pero además con otras condiciones quizás mucho más difíciles. Que también es importante decir que muchas personas que migran han vivido procesos de migración interna antes, ¿no? Entonces ahí también hay una complejidad que es importante agregar a estos análisis. Entonces,
Cuando en este análisis es importante pensar qué sucede antes para poder entender qué sucede después. Y este antes, por ejemplo, a nosotros, a ustedes y a mí, hoy nos sitúa en el caso, por ejemplo, de todas estas poblaciones venezolanas, haitianas, bueno, digamos, quienes han empezado a hacer, quienes tuvieron la posibilidad de ingresar a Estados Unidos durante los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una residencia sin derechos de ciudadanía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ese momento, de esa trayectoria en ese momento de la migración, Ábrego y González hablan de algo que es súper importante y es la adyectividad, que se refiere a un proceso que es distinto entre jóvenes o entre personas cuando son menores infantes y cuando ya empiezan a ser jóvenes adultos. Y es que estas personas comienzan a ser expulsadas del sistema en la medida en que sus derechos son cada vez más limitados y el riesgo de ser deportados se convierte en una posibilidad más latente. Y aquí entran todos los marcos de protección internacional para los menores, ¿no? Es decir, a las personas jóvenes, a los niños, a las niñas, a los infantes, no se les niega el derecho a la educación en Estados Unidos. Muchos de estos niños van a las escuelas y asisten a su escuela, a su educación básica, pero cuando ya quieren saltar a la formación profesional, ahí es donde entra el sistema de ciudadanía o el régimen de ciudadanía de una manera tajante. Donato y Armenta también hablan de cómo estos obstáculos que comienzan a experimentar las personas en el tránsito a la edad adulta son, por ejemplo, pequeños inconvenientes cotidianos, barreras para el empleo, falta de acceso a la ayuda financiera para asistir a la universidad, la idea de los mandatos estatales para pagar la matrícula de no residente, porque las universidades definen estos estudiantes como internacionales. Entonces, si no tienes un documento, un pasaporte o algo que te diga tú eres una persona extranjera, no te permite acceder a ese derecho. E incluso con una educación universitaria que se logre de alguna manera, los adultos jóvenes no documentados se enfrentan a un conjunto limitado de opciones en el empleo, ¿no? Entonces, la vida limitada completamente. En el caso de las personas que pude entrevistar en estos diferentes contextos, que llegaron a residir en Estados Unidos y que alcanzaron allí la edad adulta, el acceso a la educación básica nunca fue un problema, pero sus estudios universitarios y la inserción al mundo laboral no fue posible, ¿no? Y en ese sentido, aquí podemos pensar estas ideas o estas premisas. Lo que no ser ciudadano significa y cómo se experimenta va a ser diferente a lo largo del curso de la vida. El Estado otorga cierto acceso a servicios educativos y de salud a los niños y adolescentes en función de los derechos universales, como lo decía ahorita. Y sobre estas personas la noción de ciudadanía no opera de manera contundente. Esto tiene que ver con que la ciudadanía se ha vinculado tradicionalmente con la consecución del derecho al voto y la idea de la mayoría de edad y pues todas estas construcciones que se hacen desde donde viene, digamos, a lo largo de la evolución del concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tránsito hacia la ilegalidad. Hoy en día, por ejemplo, incluso lo que vemos es que está en riesgo la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos, ¿no? Cuando no es de padres estadounidenses, que es lo que está en juego en este momento en el nuevo gobierno. Entonces, hay un tránsito hacia la ilegalidad, en esta idea de la ilegalidad como un concepto construido socialmente y que implica que las limitaciones en la vida de los parientes adultos, digamos, quienes son miembros de la familia adultos, que no tienen documentos, impactan la vida de estas personas, de las personas jóvenes desde sus edades tempranas. Y que además las formas de interacción y socialización serán distintas que las de una persona que es ciudadana reconocida por ese Estado, ¿no? O sea, aunque mi familia, aunque yo resida en un lugar y tenga mi familia, esas formas de interacción van a ser distintas y van a tener implicaciones.
Y la dominación se legitima sobre los cuerpos de las personas en la edad adulta. Por eso, digamos, antes, ahorita ya lo hemos visto que está también como algo que vemos que está cambiando. Antes, hace muchos años, los datos de personas adultas eran digamos, la población adulta era la que más conformaba los datos de personas deportadas en México. Ahora vemos cada vez poblaciones jóvenes. La idea de la adultez y la deportación estaba vinculada con una cuestión que ha planteado Butler como esta idea de los desechables, ¿no? De que recibimos a las personas porque representan mano de obra barata, fuerza laboral, que le da solidez a la economía, pero los desechamos cuando ya esa fuerza no se tiene. Hoy en día vemos que eso sigue pasando, pero que también está pasando con poblaciones jóvenes. ¿Y eso qué significa? Sobre a qué estamos expuestos cuando vemos que las poblaciones que están migrando hoy en día con estos mecanismos que no son, digamos, que no establecen una permanencia permanente, digamos, a largo plazo, son en su gran mayoría personas muy jóvenes de 19 años, 18 años, 20 años. Entonces, ahora, ¿qué pasa durante la llegada? ¿Qué pasa cuando hay una deportación o cuando hay retornos involuntarios? Entonces, hay una forma de llegada, más bien, hay una cuestión que puede ser multifactorial para la posibilidad de recuperar los documentos entre adultos versus personas jóvenes. Entonces, la forma de llegada impacta y es importante. Hay una diferenciación muy grande entre mi forma, mi motivo de retorno y el medio que retorno. Por ejemplo, nosotros veíamos que las personas que retornaban en avión de manera voluntaria al aeropuerto de la Ciudad de México, cuando sí, de manera, su regreso era prácticamente invisibilizado, ¿no? Y no tenían un sistema de atención, digamos, que les brindara algún tipo de servicio. Pero a quienes sí se los daba era a quienes habían sido deportados y que pasaban por un módulo de repatriación, pero esa visibilización también se convertía, por un lado, en una cuestión de asistencia, que quizás sí era importante, o no vamos a decir que no es importante más bien, pero al mismo tiempo se convertía en un estigma, ¿no? Para la llegada. Entonces, también la idea de tener redes familiares o redes de apoyo es importante, pero el hecho de no tenerlas no significa que una persona sea responsable de esas dificultades estructurales, ¿no? Porque el deterioro de las redes también está vinculado con una situación, como les decía antes, de estas dificultades que se tienen cuando se reside en medio de la incertidumbre, de las ausencias de protección, de la falta de derechos, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, también de la ciudad de Tijuana, veíamos que había casos de personas que habían llevado procesos de deportación y que se habían quedado en la ciudad fronteriza para poder intentar regresar a Estados Unidos, pero que esos intentos imposibles habían llevado a un deterioro de la vida que implicaba consumo de sustancias, un acercamiento a la vida callejera y que eso pues dificultaba y llevaba a situaciones de indigencia, ¿no? Bueno, yo quiero ir como cerrando para hablar con ustedes, pero aquí, digamos, hay una cuestión que también debemos entender y es que estas estructuras, estos mecanismos, estos dispositivos estructurales también definen subjetividades, ¿no? O también debemos entenderlos a la par de las subjetividades. Entonces, entre las poblaciones que son adultas, nosotros observábamos, o yo observaba, que sí había una conciencia de la importancia de tener documentos como un aspecto importante para estar en México, para regresar a México. Mientras que en el caso de las personas jóvenes, no se tenía esto por esta idea de dónde se pertenece, ¿no? Y en ese sentido, contar con documentos no solo tiene una dimensión funcional, sino también subjetiva de reconocimiento y de pertenencia, y que va a variar dependiendo de la edad de la llegada, ¿no? Entonces, aquí lo que les planteo es justamente que si cuando se da una migración siendo jóvenes, hablamos entonces de una ciudadanización y
porque la socialización primaria se vivió en otro contexto cultural, político, etcétera, y que mientras, cuando hablamos de una migración en adultos, para no hablar de retorno en adultos, en general, pensamos o podríamos pensar que hay una reciudadanización, porque a pesar de esta idea que puede existir, que se da con la migración, de esto de que no soy de allá, no soy de acá, pero ¿dónde quiero estar? ¿No? En muchos casos, esta idea de permanecer en Estados Unidos, aunque en los relatos haya esta sensación de que en Estados Unidos no hay libertad, porque hay un sometimiento a una explotación laboral, las jornadas laborales extenuantes y demás, pero está la idea del sueño americano y también la idea del fracaso asociada al regreso, ¿no? Entonces, eso permanece, ¿no? En la subjetividad, en la vida de las personas. Pero eso también está vinculado al hecho de que, digamos, se es mexicano y que en ese sentido se puede tener derechos en el país, en México. Aquí ya yendo como sea al final, entonces lo que quiero llegar es que todo este contexto, este bagaje que me ha dado el retorno, que nos da la posibilidad de entender estos procesos de retorno, de deportación, nos tienen que permitir ahora pensar que necesitamos entender las migraciones post-pandemia de una manera, digamos, que nos permita traer todo este cuestionamiento de la ciudadanía, todo este cuestionamiento del pensamiento del Estado, para pensar que necesitamos entender el proceso de una manera desfragmentada. Y que ahorita lo que yo les quería mostrar con estos datos es que tenemos, lo que les quiero mostrar aquí con esta gráfica nada más es, quizás no se ve bien, bueno, yo no lo veo tan bien, me salió muy chiquito, es que si ustedes ven la tendencia, después de 2020, hay un surgimiento, se disparan casos de nacionalidades, de personas de nacionalidades que no eran tradicionalmente las que estaban en los primeros lugares del ranking. Entonces están la población venezolana, está la población incluso colombiana, ¿no? Que la migración colombiana ha tenido otra naturaleza, digamos, había tenido otra naturaleza que no era por las vías de la migración irregular. Entonces, esto que yo les quiero mostrar, bueno, siguen siendo persistentes los países centroamericanos, pero están otros, ¿no? Otros nuevos que entran de manera importante para mostrarnos unas dinámicas distintas, rutas distintas por el Darién, por zonas cada vez más arriesgadas, por pasos de selva, por pasos de mar, que vienen trayendo o generando rutas para migración que no solo es suramericana y caribeña, sino también es transcontinental, como lo podemos ver con los casos de personas de Asia, de África. Entonces, para mí, ¿qué es importante ahora? Es pensar, sin dejar de lado esta idea del retorno a México, es cómo ahora necesitamos incluir a estas nuevas poblaciones que vienen a México, que están en tránsito, que también están regresando, porque ya no están los mecanismos que se habían establecido en Estados Unidos para ingresar por la frontera norte, y que nos tienen que llevar a que pensemos cómo esas migraciones construyen campos sociales que interconectan los estados y que necesitamos entender de una manera menos fragmentada. Y a lo que voy cuando quería plantearles sobre la gobernanza, y ahí es donde voy a terminar, es que si bien antes, digamos, de la pandemia no hablábamos tanto de una gobernanza migratoria, esto viene a ser muy importante, se ha venido convirtiendo en el paradigma de la migración en México, en los países de América Latina, porque se ha vuelto un mandato que no se aleja en buena parte de estos mecanismos, de estos dispositivos, porque sigue siendo sostenido en el pensamiento del Estado. Y aquí es donde ya la pasada no me voy a detener, pero quiero volver aquí a Foucault, porque es digamos, el autor central de este seminario, y es que la gobernanza global y la gobernanza migratoria versus la gobernanza y la gubernamentalidad de Foucault nos plantean esta relación íntima de la soberanía de los estados
o esa relación que tiene la gobernanza con la soberanía de los estados, y que en ese sentido la gobernanza también está vinculando los vacíos sustanciales que tienen los estados, que tiene la soberanía, que la gobernanza no es neutra, sino que funciona de acuerdo a los intereses que busca, a esos mismos intereses que busca proteger y garantizar. Entonces, hoy tenemos un paradigma, que yo le llamo paradigma porque Naciones Unidas está definiendo qué es gobernanza migratoria, ¿a través de qué? A través de el Pacto para la Migración Ordenada, Segura y Regular. Cuando miramos todas las políticas de migratorias a nivel nacional, en México, en Colombia, en otros países, todas mencionan al pacto. Y de hecho, el año pasado hubo en Nueva York la Conferencia de Naciones Unidas, donde se dijo que justamente la gobernanza, el tema digamos, todos los marcos de Naciones Unidas tendrían que revisarse porque están siendo cada vez más rebasados por otros hechos, ¿no? O sea, la guerra, las guerras, todos estos conflictos están poniendo en entredicho la legitimidad que tiene Naciones Unidas y que cada vez la vemos más, vamos a decir, obsoleta, ¿no? Entonces, yo quisiera como terminar ahí porque creo que me estoy extendiendo muchísimo, pero a lo que quiero ir es que necesitamos entender que la gobernanza migratoria hoy en día, que está vinculada con ese pacto, que el pacto está delimitando la forma en que los gobiernos nacionales deben definir cómo se establece, quién entra, quién sale, al final sigue siendo o sigue siendo limitado porque están estableciendo mecanismos sobre los cuales las personas no logran cumplir los requisitos, sobre los cuales estas formas de migración que tenemos hoy en día resultan más como abismalmente distanciadas, ¿no? Y más aún con la llegada de Estados Unidos, del gobierno actual a Estados Unidos. Entonces, para finalizar, las leyes de migración controlan la vida de los migrantes y lo siguen haciendo aun cuando hoy hablemos de gobernanza migratoria, que plantee que hay que tener una diversidad de actores participando, que hay que incluir múltiples voces, que hay que hacer las cosas de manera multiescalar, pero la migración sigue siendo definida como un problema y sigue siendo definida como algo que se tiene que controlar cuando los problemas realmente son otros. Y la migración entonces lo que nos hace es cuestionar a la ciudadanía y sobre todo al paradigma de ciudadanía fija. El papel del Estado mexicano no garantiza el derecho a la identidad, como lo vemos en el retorno, y probablemente muchos lo vamos a ver con el caso de los retornos de otras personas de otras nacionalidades a sus países, como el caso de Venezuela, como el caso de Colombia, etcétera. Las burocracias a nivel de calle, que son, digamos, estos lugares donde vamos directamente a pedir nuestros documentos, también funcionan por subjetividades y por estigmatizaciones, que son esa forma en que el Estado establece su control también. Los estados de legalidad liminal en el país de origen también existen y pueden existir. Y lo que tenemos que entender es que los procesos y las trayectorias no son lineales, sino que son zigzagueantes y que en ese sentido necesitamos ver de una manera más integral los procesos migratorios. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar aquí. Ok, pues muchas gracias, doctora. Muy, muy interesante y estoy viéndolo a la luz Me tardé mucho. de esta perspectiva de la biopolítica, del biopoder, entendido como esta visión compleja de las cosas que tenemos hoy en día. Creo que yo resaltaría incluso en el transcurso de la mañana, bueno, esperando también, por aquí ya tenemos a alguien que seguramente va a participar, pero en la mañana que acá con los compañeros alumnos platicábamos sobre política y educación, de alguna manera, en un pensamiento de Iván Illich, a propósito ahorita de la desciudadanización, decía Iván Illich en una perspectiva, las instituciones cómo marcan pauta, pero
para no vivir bien, es decir, para no vivir mejor. Aquí haciendo referencia a que, por ejemplo, decía, eh, el hospital enferma, el vehículo obstruye el tránsito. Ahora veo la ciudad, ciudadaniza, ¿no? Y entonces hablamos del migrante, porque del migrante, del inmigrante, pero también no sé hasta qué punto poco podemos entender también la necesidad de hablar de los puntos de salida y de los puntos de estancia, ¿no? De los puntos en donde, por qué salen las personas, ¿no? ¿Por qué se mueve y hay movimiento? ¿Por qué, por ejemplo, ahorita que hace alusión al caso de Colombia-Venezuela, hay este flujo tan fuerte, ¿no? De personas? Por otro lado, también platicaba en estos días con un amigo que es de Panamá y dice, no, es que también Panamá está llegando mucha gente y se queda ahí, etcétera, y el nivel de vida está cambiando. Entonces hay otro efecto y otras situaciones que están ahí. Entonces, la institución, al dejar una vida que no es vida, digamos, para las personas, y las personas tienen que buscar otros espacios, la institución, en este caso el Estado como institución, deja de ser, ¿no? Una opción para las personas. Y entonces encontramos estos elementos, ¿no? Me llama la atención a veces ver imágenes, por ejemplo, de algunos centros comerciales en Estados Unidos, donde solo se ven personas migrantes, ¿no? Eh, comprando en dólares, ¿no? Comprando en la tienda estadounidense. Y el impacto que se ve es al que está comprando, al que está vendiendo, porque además el que vende es otro migrante que habla inglés, ¿no? Y que no habla el idioma de las personas que han llegado de América Latina. O sea, esos fenómenos que también se invisibilizan a través de estos procesos. Es lo que yo traigo a colación con esta parte de si las instituciones nos desinstitucionalizan en todo caso. Y a final de cuentas eso tiene una repercusión en el no tener condiciones para vivir como debe de ser. Pero bueno, esto lo dejo también como una pauta de lo que estábamos leyendo y lo que estábamos discutiendo sobre Iván Illich y que para mí se me hace muy interesante y es cierto, ¿no? En esta parte de la institución, ¿qué papel juega? Y lo vemos también con Naciones Unidas, como usted comentaba. Papel limitado, pero hoy en día un papel que está fuera, ¿no? Del alcance, del beneficio de las personas. Ahí está Gaza, ¿no? Sin ir, iba a decir, sin ir más lejos, sí, sí está lejos, pero está Gaza, ¿no? Y Naciones Unidas ha sido borrada prácticamente, ¿no? Del mapa. Entonces, bueno, cedo la palabra a Jesús Alfredo, por favor, llévanos, maestro, bienvenido, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, un Ah, favorzote, para quien vaya a participar, si es posible que puedan encender su cámara para que pues también haya un poco de esta retroalimentación también y bueno, podamos tener la oportunidad de vernos, ¿no? Por favor, gracias. ya le prendí, espero que funcione. Sí, se ve. Hola, doctora Pinillos. Pues primero, felicitarle por abordar un tema tan complicado, tan difícil y tan actual. De la era, yo le llamo la era Trump para acá, nos ha cambiado la vida. No nada más en la parte de migración, en muchos temas. También felicitar aquí a Rafa, a la doctora Liliana, a David. Pero a ver, doctora, con este tema que usted está abordando, qué bárbara, abordó lo difícil, lo rudo lo rudo en esta época. Yo le quiero preguntar, con su óptica, ¿qué le parece nuestros migrantes? Cuando un migrante decide salir de su país es porque está desesperado. Esa es la palabra, desesperado. Y desesperanzado, ya no tiene esperanza de vida en su país. Entonces, ¿cuál es su óptica con relación a los migrantes que, que entran por el sureste hacia el territorio mexicano? Y luego la otra, los migrantes que del norte
intentar entrar a Estados Unidos, que ahora ya va a ser súper difícil. ¿Cuál es su óptica? Que para mí son dos escenarios muy diferentes. Ujú. Ok. Gracias. No sé si, gracias Jesús. No sé si podemos reunir como los varios comentarios y hablar un poco con ellos. Claro, claro. Entonces, cedo la palabra a amigo Saúl Alejandro y posteriormente a Carlos Estrella y con ellos hacemos un bloque de comentarios. Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí, muy buenas bien. tardes a todos y todas. La verdad, ha sido una plática muy interesante. Por ahí me mencionaste, doctora Jorge Durán, que fue mi maestro en el doctorado en Guadalajara. Y fíjate que ahí hablaba de unos temas muy interesantes de los migrantes. Ella y su esposa, la doctora Patricia, se me fue su apellido, hicieron Sí. unos textos desde la antropología y la mirada de los migrantes, la cultura y el territorio, que me parece que el territorio juega un papel muy importante en todas estas análisis, ¿no? Bueno, más allá de esa añoranza de los profesores, mis maestros, yo quisiera comentar dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera, yo tengo estudiantes, yo trabajo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y tenemos un campus en Tijuana apenas, se acaba de abrir y tenemos uno en Comitán, ¿no? Y nosotros estamos en el centro. Y muchos de nuestros temas es justamente migración. De hecho, tengo una tesista, por si te interesa, está trabajando con, ella es, em, ¿cómo se dice? Es funcionaria pública y está trabajando con migrantes venezolanos, ¿no? En la Ciudad de México y por ahí pues quiere indagar sobre todo en el tema de la política pública, que me parece que es interesante, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho en materia de política pública en relación a los migrantes que vienen o que transitan por nuestro país, ¿no? Que me parece que ese es un tema que está pendiente en la agenda y sobre todo porque se ha mencionado, ¿no? Más allá de lo que hizo Trump en su primer periodo y que México fue asilo, ¿no? No recuerdo el concepto de que resguardaban a los migrantes, ¿no? Como tercer país o algo así, y luego lo retornaban, ¿no? Entonces, pero más allá de esa política, y es ahí un poco la pregunta, ¿qué otros mecanismos has estudiado ahí, conoces? Que de alguna manera puedan permitir, ¿no? Ahí el tema. Por ejemplo, otros de mis estudiantes, por ejemplo, tenían el interés, y también lo comento como un tema interesante, ¿no? En la Ciudad de México hay algunos, bueno, hay unos centros comunitarios que Claudia Sheinbaum los nombró como pilares, ¿no? Hoy Claudia Brugada está con Utopías, ¿no? Son centros comunitarios. Y entonces hay unas experiencias muy interesantes de algunos de ellos, como por ejemplo migrantes haitianos, pues se acercaban pues para aprender ahí algunos temas, ¿no? Y luego incluso el gobierno de la ciudad el año pasado fomentó, pero fue como que muy sutil, y se hizo una feria ¿cómo se dice? No de empleo, sino de productos, no sé cómo se le llama, se me fue el nombre, la palabra, una feria de migrantes, o sea, dándole los espacios a los migrantes para que vendan sus productos, ¿no? De estas ferias que a veces hay de artesanales, de bazares, ¿no? Sí. Y me parece que son interesantes, ¿no? Y por último, un comentario que me parece que también es de sumo interés y preocupante porque ese es uno de los temas con los que algunos compañeros dentro del cuerpo académico en donde estoy están trabajando, que tiene que ver con los desplazados. O sea, tenemos dos fenómenos que me parece que son muy importantes, interesantes, pero sobre todo preocupantes. Más Sí. allá de los migrantes que atraviesan nuestro país, el tema de los desplazados, ¿no? De los desplazados de la migración, que crea una situación de migración interna, sobre todo de aquellos grupos vulnerables que están en Chiapas, ¿no? En Guerrero, Michoacán, que por el tema del narcotráfico, pues han sido desplazados, ¿no? Sí. Y que en la actualidad Chiapas, ha quedado lejos de ser ese estado turístico en donde, bueno, no se escuchaba gran cosa. Yo hoy día, bueno, pues es uno de los puntos más rojos, ¿no? Que hay sobre todo este tema de los desplazamientos forzados, ¿no? Que crean también un tema ahí de migración, ¿no?
y que a veces, bueno, en el tema de la Ciudad de México, pues encuentras cosas, fenómenos muy interesantes de personas que vienen de estos lugares a vivir a la ciudad, pues buscando mecanismos ahí obviamente para sobrevivir, ¿no? Pero también encontramos temas muy interesantes como por ejemplo de venezolanos o colombianos, que si ustedes salen a eso en la mañana en la Ciudad de México, en el Zócalo, se van a encontrar muchos venezolanos, colombianos vestidos de mazaguas vendiendo artesanía, ¿no? Mexicana. Entonces ahí, por ejemplo, y sobre ese tema también hemos visto un desplazamiento y que tiene que ver con la cuestión laboral, ¿no? De muchos centros comerciales en el primer cuadro de la ciudad que contratan a venezolanos, a colombianos y les pagan por por debajo todavía, ¿no? De lo que podría ganar cualquier persona de bajos recursos, ¿no? O sea, hay un desplazamiento ahí también en el tema laboral, ¿no? Entonces, lo que dice el maestro Jesús, el doctor Jesús, es cierto, o sea, creo que tú nos has dado un panorama de lo que está pasando en México y yo creo que mi reflexión solamente, y para que darle la palabra al compañero, al otro compañero que levantó la mano, me parece que analizar estos temas desde la complejidad, como el doctor, como Rafa lo mencionaba, creo que es interesante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo incluiría la dimensión territorial y cultural porque me parece que son dos categorías que atraviesan finalmente al tema de la movilidad social, ¿no? Pues yo me quedaría con esos comentarios y bueno, pues muchas gracias al doctor Rafa, a la doctora Ivette que nos invitan, a la doctora Zulma, nos invitan a estos eventos, ¿no? Y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, concluimos este bloque con Carlos. Adelante, Carlos. Buena tarde. Gracias, doctor Rafa. Un gusto saludarlo, verlo. Doctora Gabriela, muchas gracias por su compartir esta información que sin duda alguna abordarlo desde las teorías tradicionalmente de push y pull, desde la perspectiva económica, ¿no? Desde la oferta y la demanda, ¿no? Al connotarla con el fenómeno migratorio, ¿no? Crece esa complejidad, pero aún más se torna más revelador cuando lo observamos desde el prisma de estos dispositivos de poder, ¿no? Entonces, ya se torna aún más complejo, ¿no? En esta situación, pues es interesante cómo estos factores de empuje, ¿no? Y de atracción, pues se vuelven o se tornan desastres naturales, cambios climáticos, narcotráfico, violencia, ¿no? Que se dan en diferentes regiones, ¿no? Y es lo que hace que se expulse o que tenga esa expulsión. A su vez, estos factores de atracción desde una perspectiva de la seguridad o la de gobernabilidad, como bien me comentaba usted hace un momento, ¿no? Pues le da estas connotaciones de que quién entra, ¿no? Pero si comenzamos a observarlo, como bien lo observa usted, desde esas estrategias de push and pull, pues ya el ser humano ya tiene una connotación económica, ya se vuelve una mercancía, ¿no? Ya es un bien mercantil. Y a partir de allá, pues se van dando todas estas políticas, ¿no? Y en función a eso, pues está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se articulan las factores de push y pull dentro de los dispositivos de poder? Es decir, ¿quién decide quién entra, quién migra, quién no migra, quién se queda, quién se va y bajo qué condiciones? Porque como bien lo comentaba hace un momento, ¿no? Lo estamos viendo hoy ya como dijo el doctor Lévanos, ¿no? En la era Trump, ¿no? Ya aunque tengas tu green card o lo que puedas tener, ya es... Ahora, ¿quién decide, no? Y sobre todo, ¿cómo se están articulando ahora todas estas diferentes naciones, ¿no? Y ahí es donde se observa la complejidad. Muchas gracias, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jesús, a Saúl y a Carlos. Bueno, a mí sus preguntas pues son igualmente complejas. Creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? Sobre estos temas. Yo siempre trato como de pensar la migración o sea, de que todo análisis de la migración tiene que pasar por una comprensión de ella como un proceso, ¿no? Como un hecho social. Entonces, en ese sentido, como algo natural, como algo que, si, digamos, podemos pensar que
es un proceso que podemos llevar a cabo todas y todos, ¿no? Y tanto es que se establece como un derecho humano, ¿no? Y que justamente ahí es donde entra el cuestionamiento ahorita que hacían en la conferencia de Naciones Unidas el año pasado en Nueva York, que era la importancia que tiene hoy en día revisar los marcos internacionales y esta Carta de Derechos Humanos que pues se estableció en un momento de la historia que fue crucial, donde el mundo tenía que encontrar una forma de tener paz, ¿no? Después de las guerras, pero que hoy en día parece que son cotidianamente violados, ¿no? Estos derechos. Entonces, yo creo que pensando desde ahí, o desde esta perspectiva como más sociológica, bueno, la migración por principio es eso, ¿no? Entonces, un poco pensando en la pregunta que me hacía Jesús Alfredo, de qué podía pensar o qué podemos pensar sobre estos procesos que estamos viendo, por un lado en el norte, en la frontera norte de México, y por otro lado en la frontera sur. Y ahí, digamos, necesitamos entender que las causas de la migración son múltiples, ¿no? Y que los mecanismos por los cuales las personas pueden migrar o no, los establecen los estados, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una digamos, limitación de la política para comprender esas múltiples causas, que lo que hace, al ser incomprensiva la política como tal, por la misma limitación que tiene el Estado de pensar más allá de sí mismo, esa paradoja, ese gran, digamos, problema que establece esta contradicción del mismo Estado, pues es lo que es el productor, digamos, de estas formas arriesgadas, de estas formas vulneradas de movilidad, ¿no? Entonces, si por un lado vemos personas, poblaciones, grupos de personas de diferentes nacionalidades intentando ingresar por la frontera sur, en Tapachula, por diferentes pasos de la frontera sur, desde Guatemala, y que cada vez son poblaciones distintas. El caso, por ejemplo, de las poblaciones colombianas, como yo les comentaba, hasta hace pocos años la migración colombiana era una migración que se hacía documentada. Hoy en día ya no. Y esto tiene que ver con el cambio de política, ¿no? Con la forma en la que los mecanismos del Estado limitan la movilidad. Y en ese sentido, las poblaciones crean las formas de hacerlo, ¿no? Porque la migración es un hecho social. Es decir, no quiero negar lo forzado, no quiero negar los peligros de los estados de origen, la pobreza. No quiero negar que hay circunstancias de violencia que conducen a las mujeres, por ejemplo, cada vez más a migrar con sus hijos, que familias completas decidan salir de sus lugares de origen sin ninguna garantía de ser respetadas sus vidas en el trayecto. No estoy negando que el cambio climático y las cuestiones medioambientales están influenciando cada vez más para que las personas abandonen sus casas, aunque no lo quieran. Pero lo que quiero decir es que sin reproducir este discurso del Estado, de los estados, particularmente del Estado mexicano, que es muy persistente si lo escuchan, es decir, que hay que atacar los problemas de origen, por supuesto que sí, pero sigue siendo un discurso donde se posiciona la migración como un problema, pero el problema no es la migración en sí misma, es lo que yo quiero decir. La movilidad es una posibilidad. La movilidad humana es motor de múltiples posibilidades. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo no soy partidaria de decir que todos somos migrantes, porque este discurso, que yo entiendo como un discurso propositivo de las organizaciones que busca legitimar que una persona que migra no es menos que otra o no debe ser vista de una manera inferior, lo que a veces se hace es digamos, invisibilizar las vulnerabilidades, ¿no? Y los riesgos que producen otros actores.
O sea, los riesgos de la migración no los producen las personas que migran, los producen otros actores, los producen los estados y los producen los actores del estado y también lo producen los actores paraestatales, ¿no? Que de alguna manera aprovechan que hay se construye un nicho social o una forma de mercado, porque el mercado es un espacio abstracto donde hay una interacción y un intercambio, ¿no? Entonces, para mí, digamos, mi perspectiva sobre ellos, sobre estas personas que son parte de un grupo de migrantes que están en mayor riesgo y que llevan a cabo procesos vulnerabilizados de movilidad, es que las políticas y los marcos estructurales, los marcos de gobernanza y el Estado mismo están viendo que sus estructuras o sus formas están siendo cada vez más rebasadas por la movilidad misma. Y también me parece en ese sentido que puedo vincular un poco con lo que decía ahorita al final Carlos, ¿no? Un poco en esta idea de que quizás, bueno, esta teoría del push-pull se ha dicho, aunque se sigue usando, porque por supuesto que en este sistema en el que estamos de mercado, de cada vez una digitalización más, donde todo es una mercancía, donde todo es un intercambio cada vez más acelerado, por supuesto que la economía es un elemento central, ¿no? de la acción humana. Pero lo que se quiere decir ahora, o lo que estamos tratando de ver o de comprender, es que ya no podemos entender la migración solamente por motivos económicos o en esta idea de la transacción de las mercancías, sino que tenemos que entender que hay múltiples razones y que una misma persona puede utilizar diferentes estrategias para migrar, porque los mecanismos que hay son los sobre los cuales puede echar mano. Es decir, si una persona migró digamos, por una razón de estudio y logró tener una residencia de estudiante y después quiso quedarse en el país donde estaba porque simplemente no quería regresar a su país de origen o porque no encontró posibilidades, ahí necesitamos entender que hay una multiplicidad de estrategias y de razones que llevan a una persona a migrar. Y ahora, en el tema también pensando en esto de la territorialidad y lo cultural, creo que es súper importante. Y yo no sé cómo lo estás planteando, este tema de la territorialidad, a mí me parece que yo lo quiero como comprender mejor, pero lo que hemos tratado de dar cuenta un poco con algunas colegas es cómo las movilidades humanas construyen nuevos territorios, cómo se produce una reterritorialización, y en ese sentido es donde yo digo que la migración es una posibilidad, ¿no? Es esta idea de lo posible, de hacer lo posible frente a las circunstancias que pueden que pueden llevarla. Es un camino, ¿sí? No es el origen, digamos, no es el camino, es como el mecanismo y es el proceso natural que uno puede llevar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la migración interna, que también es algo natural en nuestras sociedades, que cambiemos de lugares, de ciudades dentro de nuestro mismo territorio, pero no es así cuando se da por una razón de violencia, ¿no? Entonces, sigue siendo el Estado el que falla, sigue siendo el Estado el que no es capaz de garantizar la seguridad que debe garantizar y por la cual se constituye, ¿no? Porque la fuerza, la idea del Estado se constituye porque necesitamos quien tenga la legitimidad del uso de la fuerza, y vemos que el Estado cada vez lo ha perdido, ¿no? Cada vez más. Entonces vemos que hay grupos que tienen, yo no sé qué hice aquí, que tienen, digamos, que están ejerciendo otras formas también de control paralelas al Estado, ¿no? Y en esto yo no soy experta, tengo un colega que sí lo es y me gusta mucho su trabajo, se llama Rodrigo Peña, es del Colegio de México, él está en el Seminario de Violencia y Paz, y con él estoy tratando de dialogar un poco para entender esta idea del Estado y la migración y lo paraestatal, ¿no? Lo que está, digamos, como visto desde el Estado.
yo no sé si estoy respondiendo a sus preguntas, pero la idea es que creo que las preguntas son más como esta idea de complejizar más el tema, ¿no? Y cómo tenemos que seguir dialogando y debatiendo. Y para hablar con Saúl sobre su pregunta en esta idea de las políticas públicas en la Ciudad de México, algo que también fue muy relevante o ha sido muy relevante desde el sexenio pasado, fueron las tarjetas de visitante por razones humanitarias, que estas se crearon porque justamente no había otro mecanismo para poder brindar ciertos servicios, cierta atención a estas poblaciones que estaban llegando. Entonces creo que de las políticas más relevantes, además de estos encuentros que se hacen, porque el gobierno de la Ciudad de México tiene una coordinación para migrantes y pues ha creado como ciertos programas donde les brinda atención, a nivel federal, las tarjetas de visitante por razones humanitarias es un elemento importante quizás para tu estudiante y bueno, sería fantástico después quizás escucharla y ver cómo que están haciendo los estudiantes también, si les interesa, si de mi parte podría estar ahí dispuesta a apoyarles. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí también la participación de Diego. Saludos, Diego. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Rafael. Y felicitaciones, doctora Gabriela. Felicitaciones por su presentación y muchísimas gracias también por todo lo vertido en ella. Y gracias por la invitación, doctor Rafael. Muy breve, digo, me quedo con estas últimas palabras de la doctora bueno, hace un momento donde refirió que los estados están fallando, ¿no? En todas estas políticas y producto también me hizo pensar en esta parte de este modelo de capitalismo liberal, ¿no? Que surgió por Margaret Thatcher, Ronald Reagan y también por ahí que estaba este otro sociólogo, Anthony Giddens, en su momento, que apoyó también. Cuando se interpuso en ellos y en sus políticas, tanto lo que es las fronteras y el nacionalismo, ¿no? Pero el nacionalismo no como lo concebimos ahora y como se nos ha tratado de poner esta idea de un nacionalsocialismo, ¿no? Como los nazis, ¿no? Sino un nacionalismo eh, más orgánico en cuanto a ser autónomos, ¿no? Autosuficientes, a lo mejor viéndolos desde grupos pequeños, ¿no? A lo mejor lo vemos con los pueblos originarios actualmente. En algunas partes ya es difícil encontrar algún grupo que sea autogestivo, ¿no? Entonces, eso se interpuso en el camino de ellos y quitaron todas estas fronteras y estas ideas, nacionalistas, por así decirlo, desde lo micro a lo macro se interponía y había que borrarlas para poder transitar libremente, ¿no? Pero solamente para algunos cuantos, ¿no? Pero aquí también me hace pensar cómo hasta dónde esta libertad de mercancías y también de personas, ¿no? Porque qué tanto está sucediendo con las personas, ¿no? Que migran, los que sí llegan al destino, digo, dejaron su país, su lugar de origen por X motivo, pero ¿qué sucede con todos los demás, ¿no? ¿Víctimas de qué? ¿No? De otro tipo de situaciones, ¿no? Que bueno, ya no me voy a meter mucho en eso por cuestiones de tiempo, pero, eso me hace pensar, ¿no? Sobre todo en todo lo que comenta y sobre todo ampliando, como dice usted, los comentarios van un poco más hacia complejizar y ver un poquito más allá de este proceso amplio, ¿no? Que tiene la migración, pero los estados obedecen a esas políticas, ¿no? Que surgieron ahí, quitar esas fronteras, pero que hasta cierto punto quitarlas, pero siguen estando ahí. Estados Unidos las ha fortalecido y lo hizo desde el 2002 con el Tratado Comando Norte, donde Canadá, México,
Puerto Rico, Bahamas, ¿no? Están al servicio de Estados Unidos, ¿no? En el momento en que sean violentadas el espacio de Estados Unidos, México tiene que entrar, ¿no? Con el ejército a defender Estados Unidos, ¿no? Y ese tratado sigue firmado hasta el momento, ¿no? Por Obrador, por Sheinbaum, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, pero todo eso obedeciendo a intereses de unos cuantos, de unos que están tras estas políticas, ¿no? Capitalistas, liberales, ¿no? Que se esconden también dentro de este espacio democrático, aparentemente democrático, ¿no? Que solamente controlan algunos, ¿no? Entonces eso me hizo pensar ahorita, y digo, por eso también existen todos estos trámites, ¿no? ¿Quién tiene la green card? ¿Quién tiene ciertos documentos? Y al final también es ese control. Y algo de lo que comentó por ahí, alguien de los que participó, Carlos, me parece, cuando dice, bueno, ¿quién decide quién sí, quién no entra, ¿no? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿No? Entonces, lo veo más que nada de ese ángulo, o sea, me quedé pensando en esa parte, ¿no? Ujú. Y al final sí se construye esta idea de nacionalismo, de decir, bueno, pues, quien sea nacionalista va a ser considerado como nazi, ¿no? Cuando en realidad, pues, las mismas Naciones Unidas fueron construidas desde los nazis, ¿no? Ujú. La ONU, ¿no? La conformaron los nazis, ¿no? En su momento término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por eso también ese pacto que comenta usted, que debe de ser ordenado y seguro el tránsito de los migrantes, pues parece que se sigue transgrediendo, ¿no? Porque al final siguen estando estas políticas detrás, ¿no? O sea, eso es lo que me hizo pensar en esto y digo, pero hay mucho más todavía, ¿no? Mucho que hacer, pero también es como tratar de ver esta parte, ¿no? Que está sucediendo más de fondo todavía, ¿no? También considero, y me remonta a esa parte, ¿no? De que comienza el capitalismo liberal. Pero muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y cedo aquí la palabra a Leandro. Leandro, saludos también hasta allá, hasta el puerto de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero que nada, muy bonita su plática, muy interesante. La verdad es que yo soy un neófito completamente en el tema. Entré aquí porque vi el estado del doctor Fernando y me pareció interesante. Y ya nada más quisiera comentar desde el empirismo lo que me ha tocado ver sobre estas cuestiones que pues voy enlazando con lo que todos ustedes han mencionado. Una de las cosas que he visto es que pareciera una reacción en cadena. En alguna comunidad que nos ha tocado, por ejemplo, en La Mancha, en Veracruz, eh, nos mencionaba una persona de 40 años que él se fue más o menos a los 20 y regresó a los 30. Y otra persona de la comunidad nos comentó lo mismo. Y otra nos comentó lo mismo. Entonces, ya cuando vimos, pues pareciera que es parte de lo que ellos viven, de que hay una migración a esa edad. Desconozco si es igual en muchos otros lados, pero eh, pues sí, no sé cómo afecte el hecho de que muchas comunidades, o en este caso esta comunidad, pues tengan una falta de jóvenes entre 20 y 30 años. Y yendo también a esta reacción en cadena, me ha tocado de, por ejemplo, ver a mi hermano, que es veterinario, que sus amigos encontraron la manera de irse de manera legal a Estados Unidos a trabajar de veterinarios, y él vio que se fue un amigo y vio que se fue una amiga, entonces decidió el irse. De ahí se va él, se van otros. Entonces, esta reacción en cadena que se van yendo. Y ya por último, hablando de la deshumanización, me ha tocado observar que en estas empresas en las que él se va, está en Estados Unidos, pues hay como una estratificación de ver quién tiene más derechos, o ver quién tiene más oportunidades, porque pues en el nivel más bajo están los que están de manera ilegal, que ellos tienen que aguantar pues todos los tratos que se les quiera dar a estos migrantes por no tener un papel. Ya después están los que están de manera legal, y ya por último, a pesar de que pues tienen los papeles para estar allá, pues no va a poder estar como tener el puesto que tiene un ciudadano norteamericano. Y es todo. Muchas gracias. Muy bonito. Gracias, Leandro.
pues doctora, creo que con esto Bueno. vamos o podemos ir cerrando quizás. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego y Leandro. Bueno, pues aquí en este tema de los nacionalismos y digamos cómo el discurso también se vuelve moldeable, ¿no? En ese sentido, como de hoy lo vemos cada vez más, ¿no? O sea, los más, digamos, los grupos políticos de una orilla defienden la libertad, ¿no? Y a través de políticas que pudiéramos pensar esto no obedece como a los principios de lo que establece el liberalismo, la idea de lo liberal. Y lo mismo las democracias, ¿no? Se cuestiona que hayan demócratas y la pelea entre unos y otros políticos es quién es menos demócrata que el otro, ¿no? Entonces, ahorita vemos como, yo creo que sin que yo sea experta tampoco en estos temas así tan políticos, pero más bien me enfoco más en analizar los mecanismos para ver cómo hay esta relación entre movilidad y política, ¿no? Cómo hay se crea una política y las personas tienen agencia y la apropian, ¿no? Y la moldean y migran o se mueven, ¿no? Y al mismo tiempo eso conlleva otra política y así, ¿no? O sea, es una relación muy intrínseca entre movilidad y política. Pero por supuesto que está en juego hoy en día cada vez más el discurso antimigrante, el discurso nacionalista, el discurso de vamos a crear, a buscar que las poblaciones que son sujetas de derechos realmente lo tengan, pero justamente ahí es a donde yo voy, ¿no? Con este cuestionamiento de la ciudadanía desde el retorno, decir, no es cierto porque si decimos, bueno, listo, está bien, usted, Estado, tiene derecho porque mientras le cumpla con los derechos a su población, usted está cumpliendo con su papel. Es falso, ¿no? Es falso y se cae ese discurso. Entonces, también se cae el discurso nacionalista, esta idea de a dónde pertenecemos. Por supuesto que nos da un sentido como humano, ¿no? A todas las personas porque estamos en el marco del Estado. Yo, digamos, a mí siempre me dicen la colombiana, seguramente Zulma también, ¿no? En los espacios donde todos son mexicanos. Entonces la nacionalidad está ahí, ¿no? Y nos da una pertenencia, al menos, ¿no? Nos hace sentir que en algún lugar somos. Pero también es un discurso moldeable, que se moldea y que en ese sentido también permite legitimar acciones de injusticia, ¿no? Y de violaciones de derechos. Entonces ahí hay que tener siempre como esa mirada, ¿no? de crítica. Y sobre lo de Leandro, sí, justamente hay algo que sí es persistente, que no es digamos, el hecho de que las teorías clásicas de la migración no nos estén permitiendo comprenderlo todo ahora, no significa que no siguen siendo importantes. Una de ellas también es la idea de que la migración se reproduce, ¿no? O sea, como en muchos lugares en México, esta idea surge de ahí, ¿no? En los pueblos de estos grupos, de los clubes de oriundos particularmente, en muchos pueblos es como un mandato la migración, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no era así, ¿no? Quizás ahora es como más común encontrar que migrar por estudios sea lo que se puede, ¿no? O sea, como, fulano de tal migró para irse a estudiar, yo también puedo, ¿no? Y el otro también, y el otro, y se va construyendo esa idea. Eso también lo hemos estado viendo con los colegas de nuestra red. Entonces, sí, la migración también se constituye desde un punto en el que después se va reproduciendo, ¿no? Se reproduce socialmente, culturalmente, como algo que es posible o en las sociedades donde no hay tanta migración, en realidad la mirada es distinta, ¿no? Es como, no, pero el que se fue es porque realmente no tenía nada que hacer aquí, ¿no? O sea, que depende mucho, porque todo se construye socialmente y en una relación comunitaria. Y algo que yo también quería como insistir mucho es, para terminar,
es que algo que sí podemos hacer, que tenemos que hacer, porque hoy en día hay muchas poblaciones que no están aquí con nosotros, que están en otros sectores y que tienen un discurso antimigrante, un discurso violento, un discurso que legitima las acciones contra las personas, contra los derechos humanos. Y nosotras, ustedes y yo tenemos, si estamos aquí, por lo menos sí tenemos un compromiso, ¿no? Y yo lo que siempre trato es, por ejemplo, no adjetivar, ¿no? No adjetivar a las personas, sino hablar de los procesos. Entonces, no decir migrante, esta persona es inmigrante, es, digamos, deportada, ¿no? Sino es una persona que vivió un proceso de deportación o que experimentó. Y lo mismo la idea de la persona ilegal, ¿no? Entonces, ya sabemos que se ha cuestionado mucho la idea de que un migrante sea ilegal, ¿no? O que haya llevado una migración ilegal, porque en realidad la figura jurídica que establece el mecanismo es lo irregular, ¿no? Entonces podríamos decir que migró de manera irregular, pero evitar siempre, sobre todo, reproducir esta idea de que son ilegales o que somos ilegales, de que unos somos legales y los otros no, porque esto que decías, Leandro, es muy cierto. Yo lo he percibido en lugares aquí cerca, Michoacán, en pueblos, donde también hay un rechazo desde las mismas personas que han sido migrantes sobre otras, ¿no? Y se establece esta estratificación entre quién es un buen migrante y quién es un mal migrante, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un discurso que podemos tratar de no reproducir y que en ese sentido estamos haciendo algo diferente. Y bueno, ahí lo quiero dejar para agradecerles mucho sus comentarios y esta plática enriquecedora, y ojalá que podamos seguir colaborando, y de mi parte pues tienen mi contacto, lo que sea posible, pues adelante. Y pues algo creo que es muy importante es también plantearnos, hace no mucho tuvimos la oportunidad de estar en los Altos de Jalisco, precisamente en la zona de donde se construyó la presa El Zapotillo. Y una decisión, porque aquí es donde aplica también esta cuestión de la institución del Estado, ¿no? Eh, el gobierno lo que hizo es, de alguna manera, a través de Conagua, fomentar que se inundaran 3 comunidades a partir de la construcción de la presa. Las 3 comunidades, bueno, sobre todo una se defendió y hasta la fecha, bueno, ha sido modelo también de defensa social ante megaproyectos de este tipo. A lo que voy es cuando estuvimos, o cuando al menos yo estuve ahí en la comunidad de Temacapulín, me doy cuenta cómo, por ejemplo, la población, uno de los argumentos que el gobierno planteó de que había una situación de que se inundaran las comunidades es porque nada más había mujeres y niños en las comunidades, ¿no? Y que entonces no había población y que se tenía que inundar porque así estaba el plan, digamos, del proyecto. Da la situación que a final de año, que es cuando llegan las comunidades, digamos, las personas que se van a trabajar a Estados Unidos o incluso en el mismo México, llegan a su comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, cada día de esa semana, entre la última semana de diciembre y la primera de enero, hacen festividades en la comunidad y a cada día le toca hacer la fiesta a una de las comunidades que ha salido, que ha emigrado, ¿no? Que le llaman la comunidad ausente en ese momento. Entonces, un día le toca la fiesta de todo el pueblo a la comunidad de Los Ángeles, otros los que están en San Antonio, otros los que están en Houston, otros los que están en Monterrey, otros los que están en Guadalajara, etcétera. Y me decía el que coordinaba al grupo de personas que están en Los Ángeles. Dice, mira, nosotros llegamos aquí previamente, hacemos una revisión de lo que falta en el pueblo. Hemos visto que falta atención al cementerio, han sido necesidades, por ejemplo, de algunas banquetas, hemos arreglado la plaza principal, ellos son los que llegan de fuera, se organizan y arreglan las comunidades a su propia comunidad, ¿no? Entonces, el gobierno dice, aquí no hay gente, aquí no hay gente que esté viviendo, cuando están las mujeres y los niños, ¿no?
O sea, se invisibiliza a la mujer y a los niños, porque ese es otro asunto que aquí tendremos que plantearnos de fondo en estos procesos, porque eso tiene que ver con esta visión de sustentabilidad o del desarrollo sostenible que tanto se ha planteado, donde las mujeres y los niños no son borrados totalmente. Entonces, la visión de migración de mujeres y niños tiene otra lectura también muy, muy diferente, ¿no? Y que habrá que replantearnos también en esta situación. Es increíble que en el trasfondo, como dice Diego, de las cosas seamos ilegales en el planeta, seamos ilegales en la tierra, ¿no? En el espacio, en el territorio que es de todos, porque solamente el ser humano tiene la capacidad, desafortunadamente, no puedo decir otra palabra, de poner fronteras, ¿no? Y decir que tú eres ilegal en esta tierra, ¿no? Que tú no perteneces a esta tierra porque tienes otro color de piel, porque tienes los ojos rasgados, porque tienes, ¿no?, otras actividades culturales. Creo que nos obliga a las instituciones educativas, a las universidades, a tener un papel más activo en estos procesos. No solamente creo que en este sentido es por eso que nosotros vamos ahora con el simposio allá, ¿no?, a Michoacán, y tenemos esta posibilidad de hacer otro tipo de trabajo con la comunidad y hacer que la comunidad sea partícipe también de lo que nosotros estamos hablando de educación ambiental. De otra manera, muy cómodos, lo estaremos haciendo desde aquí, ¿no?, desde un foro, desde un panel, sin tener la posibilidad de estar escuchando, ¿no?, los relatos, las necesidades, las posibilidades de la población cuando se sienten orgullosos y se sienten muy contentos. Eso lo vi la semana pasada, de que estemos ahí con ellos. Entonces, hay que abrir la expectativa. La universidad no puede quedarse en los ámbitos de solamente generar investigación, de publicar, ¿no?, sus revistas y buscar un ranking. Dejemos eso, trabajemos, yo creo que para la comunidad, y en esto tiene que ver todo esto que estamos viviendo como país, y no solamente en México, ¿no?, sino el planeta entero, a partir de lo que muy bien ha comentado eh, Alfredo respecto de esta era Trump. Entonces, pues bueno, gracias, doctora, muy amable, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos muy pronto para la sesión del mes de mayo, y por este conducto, bueno, agradecerles, cedo la palabra a Zulma, y también, no sé si también el doctor David Iglesias y la doctora Liliana, para dar un mensaje de despedida. Muy amable.